Esto es arquitectura, esto es fotografía y esto también es escultura, porque de hecho ellos ganaron el premio en la Bienal de Venecia en la categoría de escultura, ¿no? Con unas fotografías. Fue un hecho muy significativo, porque ellos están haciendo, catalogando todas las tipologías de edificaciones, pero las presentan como si fueran también esculturas, ¿no? Cómo no, Reiner Banham, ¿no? Con su fantástico libro La Atlántida de hormigón, donde él pone en sintonía, vamos a decir, donde con un bagaje teórico muy bien hilado y muy bien armado, pone en relación la tipología de la fábrica y la tipología de los grain elevators americanos con los arquitectos pioneros del movimiento moderno, ¿no? Es un libro fantástico. O este otro libro, esta otra publicación de Lisa Mar Keplinger, que es mucho más, digamos, bella que la de Banham, bella en el sentido plástico, en el que pone en valor la potencia infinita de los grain elevators americanos en el paisaje americano, ¿no? Y por último, para cerrar esta especie de puzzle que yo tenía en la cabeza cuando me decidí a investigar estos fantásticos edificios de la Red Nacional, el entorno donde yo me crié, ¿no? Esto es la foto de arriba. Esto es la demolición de los Altos Hornos de Vizcaya en la ría de Bilbao. Yo nací en Bilbao, vivo y trabajo en Bilbao. Y esto que fue en los años 80, con la crisis industrial, pues la potencia de todas estas, por ejemplo, estas baterías de Koch, ¿no? Que cuando se demolieron se resistían a caer, porque están dinamitadas, tanto este edificio, que no lo vemos en su totalidad, o fueron demolidos mediante la técnica de la dinamita, y se resistían a caer. Así estuvieron como 1 o 2 meses, porque los ingenieros que querían demolerlos no sabían realmente cómo hacerlo, porque no caían, ¿no? Era como la resistencia de estas impresionantes construcciones a caer, ¿no? O estas otras construcciones que son los cargaderos de los barcos, con estos edificios insertados en su estructura, que bueno, todo ese es el entorno, el paisaje que en mis años jóvenes tenía y que a mí me fascinaba, ¿no? Entonces, con todo este bagaje que yo tenía en la cabeza, es cuando me decido a estudiar los hilos de cereal. Pero antes de hablar de ellos, de los hilos de la Red Nacional, voy a dar una pequeña visión panorámica de qué sucedía en el mundo respecto a los hilos, ¿no? El silo de cereal se inventó, bueno, el silo, vamos a decir, se inventó, el silo moderno, el elevador de grano. No vamos a hablar primero de grain elevator, ¿no? El grain elevator, el elevador de grano, lo inventó Joseph Dart en 1842 en Búfalo, ¿no? Ahí tenéis una fotografía de él y uno de los primeros hilos, el elevador de Dart en Búfalo, ¿no? Que consistía en una pequeña máquina hecha con cangilones que llevaba el cereal hasta arriba y lo podía transportar hacia arriba, ¿no? Ese es un paisaje de Búfalo, precisamente, con unas construcciones de los hilos, un poco más allá ya de 1842, y esta fotografía me interesa mucho porque, claro, podemos imaginarnos el asombro en 1800 y pico, a finales del siglo XIX, de todos los ciudadanos que vivían por allí y que empezaban a ver este tipo de construcciones pues increíbles, ¿no? Gigantescas, con una potencia volumétrica increíble, etcétera, etcétera, ¿no? No en vano, en Búfalo precisamente trabajaron los grandes arquitectos Adler y Sullivan y su discípulo Wright, y muy cerca de Chicago también, donde trabajaban los tres, y donde en 1871 se produce el incendio de Chicago, el conocido incendio de Chicago. Hay que reconstruir la ciudad y se ponen manos a la obra no solo los arquitectos, sino esa colaboración fantástica entre arquitectos e ingenieros que se produjo a finales del 19 en Norteamérica, y concretamente en Chicago, donde con el invento del elevador de grano, el invento de ese año también, en el entorno del incendio de Chicago, del elevador de pasajeros, y el propio incendio de Chicago, hace que de repente se empiecen a construir, pues en Chicago se empieza a reconstruir la ciudad, empiezan a hacerse edificios en altura, empiezan las colaboraciones entre ingenieros y arquitectos, y empieza, a través también de Adler y Sullivan y Wright, ¿por qué no decirlo?, todo
son parte de los pioneros del movimiento moderno que luego se arrastró hacia Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen para mí es muy significativa porque me puedo imaginar la cara de los ciudadanos y de los arquitectos cuando empezaban a ver estas construcciones ahí, ¿no? Y que, por ejemplo, nos producen estos casos, ¿no? El conocidísimo edificio Larkin de Wright, en el año, no lo acabo de ver bien porque no me lo sé de memoria, pero también a principios del 1900, y coetáneo prácticamente con el Grain Elevator, el Electric Elevator, que estaba en Buffalo. Los dos edificios están en Buffalo y tienen unas similitudes en las que todo ese caldo de cultivo entre los ingenieros y los arquitectos para mí se estaba produciendo, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa? Bueno, en Europa empezaron a construirse los primeros silos casi con 50 años de retraso. Los primeros empezaron a construirse silos verticales, me refiero. Empezaron a construirse en 1900 en Italia y Alemania, que son estas dos imágenes, pero por ahí andaba también ya, en torno del principio de 1900, Antonio Sanelia con sus representaciones imaginarias del futurismo y de estos edificios que, cómo no, empiezan a recordar también a los silos de cereal. O en Alemania también, Hans Poelzig y Peter Behrens empiezan a construir edificios que no son silos, pero que son precedentes de toda esta arquitectura acerca de los silos. Y en 1913 es cuando Walter Gropius publica su conocidísimo artículo de la arquitectura industrial moderna, que para mí también fue otro de los detonantes de que todos los arquitectos empezaran a focalizar sus ojos hacia las construcciones del mundo industrial. Y se empezaron a suceder, a partir de ahí, ya en los años 14, 15, 16, etcétera, una serie de ejemplos arquitectónicos, a veces reales, a veces proyectos, pues como este de Perret, o este otro de Rudolf Steiner, o Mario Chiatone en Italia, etcétera, donde ya empieza a haber una sintonía con las formas de los hilos. Como no Eric Mendelssohn, ¿no? En dibujos de 1915, 14-15, aunque él visitó América 10 años después, en su famoso libro América también, en el que habla no solo de los rascacielos que se están construyendo ahí, sino también de los silos, y donde, como él mismo dice, en ese viaje se sentía muy excitado, lo dice así literalmente, fotografiando los silos de Buffalo, ¿no? Por ejemplo, que hemos visto antes, que comenzaron con Dart. O Paul Bonatz, otro arquitecto importante alemán, recibe el encargo de un silo en 1917, y Erik Gunnar Asplund, que no es muy conocido, construyó hasta 7 u 8 silos para el gobierno sueco también en 1917. Ese es uno de los ejemplos de esos silos que construyó Asplund, ¿no? Y que no es conocido. Bueno, se siguen dando más ejemplos en toda Europa, con Dudok, Steiner, en fin, Defke, etcétera, etcétera, donde se empieza a ver toda esa estética ya industrial. Y en la década de los 20, después de todo este periodo rápido de explosión de este tipo de construcciones, pues se publican, se llevan a cabo varias publicaciones importantes que también hacen que todo este fenómeno continúe. En primer lugar, hacia una arquitectura de Le Corbusier, ¿no? donde él malévolamente recoge uno de los hilos que habían aparecido en el artículo de Gropius de la construcción industrial moderna, lo manipula. Ya no teníamos Photoshop en aquel entonces, no tenía Photoshop, pero no le cuesta mucho quitar los frontones, las cubiertas a dos aguas, etcétera, para manipular y decir, esta es la arquitectura que hay que seguir, esto es lo que tenemos que hacer, el mundo del ingeniero es el potente y es el que tenemos que seguir. O Ginsburg, con su publicación Estilo y Época, o la arquitectura de la ciudad de Hilberseimer, o este otro, también de Hilberseimer, cuyo título es muy sugerente, ¿no? Que dice, el hormigón como diseñador, ¿no? Dice, adoptemos el hormigón para diseñar nuestros edificios del futuro, ¿no? O la construcción funcional moderna de Adolf Bene, en 1923, en el que también aparecen numerosos ejemplos de fábricas y de silos, ¿no? Bueno, pues todo este era el panorama en el que los arquitectos pioneros del mundo moderno empezaban a tratar con todas estas cuestiones, ¿no?
Entonces, bueno, se siguen sucediendo en Europa numerosas construcciones, no me voy a detallar en ellas, hay algunos proyectos de Nervi, este es de una catedral, pero que recuerda claramente un silo, o estos silos propiamente, en fin, una serie de ejemplos que se suceden en el mundo europeo. Pero también en el mundo soviético, en los años del 17 al 32, empieza a haber infinidad de no edificios construidos, pero sí numerosísimas propuestas que tienen el silo, o sea, con el silo en el centro de la experimentación plástica, ¿no? Con Glagolev, en fin, si me van, no me aparecen los nombres y algunos se me olvidan, ya me podéis perdonar, creía que iban a salir, con Ladovsky, Glagolev, Nieboyevsky, son proyectos de silos realmente, son experimentaciones en proyectos de silos en ese tiempo del 17 al 23, ¿no? al 32, perdón. O que afectan a las corrientes también plásticas de aquel momento, como el suprematismo, con esta pieza de Malevich, o a la Escuela de Artes de Leningrado, también proponiendo silos, o a las escuelas de Butemas, también proponiendo infinidad de ejercicios a sus estudiantes con los silos de cereal, ¿no? Ya Lissinsky, en aquellos tiempos, escribía también sobre la fábrica y sobre las industrias, y él llamaba al campo de cereal, la fábrica de grano, ¿no? Es decir, él ya asimilaba que el campo era una fábrica, ¿no? Era la fábrica de grano, y bueno, y al final los silos son fábricas de grano, ¿no? Casi. O las infinidad de representaciones de Chernikov, que empezó a dibujar silos también como un loco, ¿no? Como un poseso. O bueno, otros ejemplos con las viviendas experimentales de Melnikov. Y bueno, ¿qué pasaba en España? Hemos visto que los americanos rápidamente, con su poderío económico, empezaban a construir edificios, pero lo asimilaban con naturalidad. Esa colaboración entre ingenieros, esa fascinación era natural, ¿no? Empezaban a construir porque tenían que construir sus ciudades y de una manera muy rápida, ¿no? En Europa hemos visto que la fascinación era onírica, es decir, ellos soñaban. No podían construir muchos silos más que los 4 que hizo Asplund y poquito más, pero en cambio dibujaban y dibujaban, al igual que los soviéticos, dibujaban y dibujaban alrededor de los silos y hacían muchas propuestas. ¿Qué pasaba en España? Que realmente no había ni la potencia norteamericana, ni la relación, ni la potencia industrial de la Europa más al norte, Alemania sobre todo, no había potencia industrial, entonces no había esa colaboración entre ingenieros, industriales y arquitectos que pudiera provocar una fascinación por la tipología, por estas tipologías industriales, ¿no? Entonces, bueno, son un par de ejemplos de esas pequeñas formales, esas pequeñas similitudes formales, pero no he encontrado muchas más, ¿no? Del año 30-32, ¿no? Y llegamos a la década de los 40, en la que para mí se produce lo que yo llamo el fin del romance del silo con el arquitecto o del arquitecto con el silo, que es, pues ya tras la guerra, cuando hay que empezar a reconstruir todos los paisajes desolados, pues este proyecto de Buckminster Fuller, que utilizando una patente norteamericana de un silo, de una casa de silos, pues lo que hace falta es reconstruir rápidamente y dotar de vivienda a los paisajes desolados, a los paisajes destruidos, y genera esta unidad de vivienda optimista en un pequeño silo, ¿no? Entonces ya, para mí, aquí se rompe la magia de la fascinación del arquitecto por el silo justo en 1940, ¿no? Tras la guerra, ¿no? Bueno, este era el panorama que teníamos desde que empezó Dart en el 1842 hasta casi un siglo después, en 1940. ¿Qué había pasado en España? Pues todavía en España no habíamos olido nada, ni de la potencia industrial ni de ningún silo, ¿no? Es decir, había pasado casi un siglo, y cuando se construye el primer silo en España, que es en 1949, en Estados Unidos, por ejemplo, se habían construido ya 1 millón, nada más y nada menos, de silos de cereal, cuando aquí construimos el primero, ¿no? Imaginaros. Bueno, los precedentes de la Red Nacional de Silos son pocos, pero los hay algunos, como este edificio de los Molinos Vascos, de la harinera Molinos Vascos, donde está pues la harinera y luego los silos adosados. Este es un edificio que existe todavía hoy, está en la ría de Bilbao, está totalmente deteriorado, es patrimonio, pero nadie hace nada por recuperarlo, y se acabará cayendo
por su propio peso dentro de poco, ¿no? Es una pena porque es un pedazo de edificio. Las primeras estructuras de hormigón armado de España, efectivamente. Es un pedazo de edificio que es una pena que esté así, pero bueno, por lo menos todavía se mantiene en pie. O este otro silo del Duque de Alba, el año 1929, me parece, otro silo que había aquí en Madrid del notario Tobar, el silo de la Linera de Vigo también, o los silos de forraje de Dionisio Martín, que luego tuvo un papel en la Red Nacional de Silos. Bueno, estos son los pocos precedentes, hay alguno más, pero un poco sintetizados, de los silos, de los precedentes de la Red Nacional. Es verdad que este, como veréis luego, se parece bastante a una de las tipologías de los silos que vamos a ver. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Hemos visto toda esa potencia entre los ingenieros industriales y los arquitectos y esa fascinación. En España lo que pasaba, y hubo una colaboración muy estrecha y para mí también muy interesante, en lugar de con la industria, con el mundo del campo, ¿no? Con el mundo agrario. Estos son propuestas, estas dos, de Castañón, un arquitecto, y Dionisio Martín, una vez más, de porquerizas o de silos de forraje, y esto es un precedente de unos silos de forraje en Portugal, que luego creo que se implantaron también con esa tipología de Dionisio Martín en el resto de la geografía española. Pero veis que hay una arquitectura muy interesante, son concursos de porquerizas para, bueno, pues para los cerdos, ¿no? Pero con unas arquitecturas muy interesantes, y pienso yo que aquí se sustituía esa colaboración entre el ingeniero industrial con el ingeniero agrónomo, es decir, el ingeniero agrónomo y el arquitecto en los años 30 empezaban a trabajar juntos y sacaban unos resultados interesantes, ¿no? O estos proyectos de granjas escuelas de Aburto, por ejemplo, ya en la década de los 40, ¿no? Bueno, esto es lo poco que yo he visto como precedentes de la Red Nacional de Silos. Y ya empezamos a explicar la Red Nacional de Silos. Este es el primer silo construido por la Red en el año 1949, que todavía está en pie, que es el silo de Alcalá de Henares. Este era un silo experimental. La Red realmente se fundó en 1937, en pleno movimiento nacional, dentro del Servicio Nacional del Trigo. Se fundó ahí la Red Nacional de Silos, pero hasta 1949 no se edificó el primero de ellos, que es el de Alcalá de Henares. Este era un silo experimental, donde los ingenieros de la Red tenían que experimentar muchísimas cosas, tipologías de celdas, cómo subir, cómo bajar el grano, etcétera, etcétera, cómo almacenarlo, cómo distribuirlo, cómo construir las celdas, que al final la mayoría de las tipologías de los silos de la Red Nacional son con ladrillo armado, es decir, filas de ladrillo cuadradas, con unos pilares de hormigón en las esquinas, y luego todas las filas armadas con unos sencillos redondos lisos, ¿no? Bueno, pues aquí empezaron a experimentar también qué pasaba con eso, y con la ayuda de un ingeniero asesor alemán y de un arquitecto de aquí, de Madrid, que les ayudaba a lo que ellos entendían, o el Servicio Nacional del Trigo, la Red Nacional del Trigo entendía en su momento, que había que dignificar de alguna manera arquitectónicamente los silos, ¿no? Cosa que intentaré ver que de alguna manera fue erróneo ese tratamiento, porque veremos algunos ejemplos. Pero bueno, aquí ya veis que aquí tenemos todo, ¿no? El silo experimental, el primero, revestido con sus triglifos, sus metopas, sus cornisas, sus adornos, etcétera, etcétera. Pero bueno, un silo muy importante, ¿no? Porque fue el primero, y luego, pues curiosamente, pues con la mezcla de esa marquesina mucho más racionalista, etcétera, etcétera. Pero bueno, de una potencia muy, muy importante, ¿no? Ese fue el primero de ellos. A la vez, coetáneo con eso, siguieron unos pequeños silos que llamaban de recepción, que este es el silo tipo A, muy sencillitos, con, bueno, antes que nada decir, a modo general, que afecta a casi todos ellos, que un silo tiene fundamentalmente una planta, bueno, tiene una torre de elevación, lo primero, donde llega el grano, viene de los tractores o de los camiones, se sube, y por la parte de arriba, por la coronación, se distribuye a las celdas en vertical, y luego suele tener una planta baja, más libre, donde se ven las celdas, la parte baja de las celdas, donde el camión, donde ya el grano se recoge por camión o tren y se saca, ¿no? Es un funcionamiento pues bastante sencillo. Decía que estaba el tipo A, después quisieron había un plan para hacer muchos silos en los puertos españoles, finalmente solo se hicieron dos. Este es el silo del puerto de Málaga, tristemente desaparecido hace ya unos cuantos años,
pues por los temas, pues lógicamente, de expansión portuaria y comerciales, etcétera, etcétera, pero con una presencia muy importante, también historiado, pero con una presencia muy importante en el puerto. Este, que es un gran silo a mi juicio, que es el silo tipo B, fijaros, este es del año 52, donde la potencia de la torre en la esquina, hemos visto que el A tenía la torre central, este también la tenía central. De repente aquí sale una torre en esquina, ¿no? con unas proporciones más grandes incluso que las del resto de los hilos, y le confiere un aire, pues para mí muy potente, y también con una sencillez constructiva y arquitectónica casi racionalista, ¿no? Que me parece uno de los hilos más interesantes que existen tipológicamente. Como respuesta a estos que estaban construyendo el propio Dionisio Martín, del que volvemos a hablar, ya fuera del servicio, porque había estado en el servicio, no sé si como jefe de servicio, no me acuerdo ya muy bien, propuso desde fuera construir unos hilos más económicos con un bloque de hormigón que le permitía ir haciendo estas celdas circulares, donde casi no hay torre de elevación, porque los elevadores están por aquí dentro, casi todo es una torre de elevación, y que recuerda de alguna manera a los hilos también americanos. Dionisio era un señor muy movido y muy dinámico, y tenía pues como mucho conocimiento de lo que pasaba por ahí, ¿no? Y propuso este silo más económico. Como respuesta a este silo que venía de fuera del servicio, los propios ingenieros agrónomos de la red idearon este tipo, que es el tipo D, que es el del que más ejemplares hay en toda la península, ¿no? Con sus diferentes variantes, un silo sencillito, con la torre central, con cubierta a dos aguas, etcétera, etcétera. O los grandes hilos de tránsito, que copiaban la estética del silo B que hemos visto, racionalistas y mucho ornamento, etcétera, etcétera, aunque estos también fueron repetidos en otras ciudades, en algunas de ellas más historiados. O una evolución del tipo D que hemos visto antes, mucho más racional, con cubiertas planas, con baldosa catalana en las cubiertas, etcétera, etcétera, que este para mí también es la imagen de la red, porque es del que más tipología hay, bueno, el tipo D del que más hay, pero concretamente este con la cubierta plana es del que más hay, ¿no? Son unos edificios que tienen su interés. O el segundo silo de puerto de Santa Cruz de Tenerife, potentísimo también, con esa inmensa torre frontal, con esos tres grandes huecos, muy potente. O otro que son silos de selección, se llama SV, son de selección vertical, porque ahí hacían la selección de las semillas, no era tanto para almacenar, sino como para seleccionar. Y este curioso juego entre la parte más racional y luego las cubiertas a dos aguas del granero inferior, pues genera también circunstancias interesantes en el paisaje. Y ya a partir de 1975 llegan lo que son los macrosilos. Los macrosilos son los silos que ya empiezan a construirse con hormigón deslizado, que se subencargan también fuera del servicio de la red, incluso a empresas constructoras, y donde, bueno, pues toda la potencia de estos bichos en el paisaje es tremenda, ¿no? Y el último de ellos, construido en el año 90, también un macrosilo en Valchillón, al lado de Córdoba, es el último de los que se construyó pertenecientes a la red. Desde ahí hasta un total de 35 tipologías, que yo las he catalogado de una manera pensando desde la forma, ¿no? Están catalogados desde la forma, aunque cada uno de ellos funciona con ligeras variaciones también desde el punto de vista funcional, pero básicamente están catalogados desde una visión arquitectónica y desde la forma, ¿no? De ahí hasta las 35 tipologías. El primero, 1949, Alcalá; el último, 1990, Valchillón, en Córdoba. Y esta fotografía es muy significativa de la evolución constructiva, porque hemos pasado de las celdas de ladrillo a las celdas deslizadas de hormigón, y formal, de unos edificios historiados a unos edificios mucho más racionales y más potentes, y más haciendo referencia a esa máxima de Le Corbusier de que la arquitectura es el juego correcto y sabio de los volúmenes bajo la luz, ¿no? Bien, ¿qué pasaba con todos estos 667 silos verticales que han existido a lo largo de toda la geografía española y que tenían estas 35 tipologías en las que los he clasificado, ¿no? Pues que se insertaban en el paisaje de la España del siglo XX, ¿no? Estas son dos fotografías muy mal reproducidas aquí, pero ya lo siento, de Ortiz Echagüe. Y este es el paisaje en el que se insertaban, ¿no? Un paisaje rural,
un paisaje de la llanura de los cultivos, esas nubes de Castilla que también fotografiaba Ortiz Echagüe, pues ahí es donde se insertaban, ¿no? En esos relatos de Azorín. Ese era el contexto cultural donde se insertaban esas piezas, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues los hilos de recepción, que son los hilos pequeñitos, estaban siempre al lado de los núcleos, de los pequeños núcleos de población. Y lo que pasaba ya empezaba a pasar un fenómeno muy curioso, ¿no? Si hasta el año 49, cuando empezó la Red Nacional de Silos, lo que determinaba el paisaje rural español era la torre de la iglesia, ¿no? Frente al caserío, pues de repente empiezan a aparecer estas construcciones de los pequeños hilos de recepción, que en muchos casos son incluso más altas que la propia torre de la iglesia del pueblo. Y probablemente, quizás, de alguna manera, por algunos odiadas, para mí para nada, ¿no? Porque este elemento arquitectónico vuelve a calificar otra vez el paisaje. Estamos en otra época, no es la época en la que se construyó la iglesia, es otra época, y las dos hacen un juego. Esto pasa en numerosísimos pueblos de la geografía española, hacen un diálogo para mí muy interesante. Esos son los de recepción. Los de tránsito, que son como el de Alcalá y algunos otros que hemos visto, se situaban más solitarios a lo largo de las vías ferroviarias, que eran por donde se distribuía el grano en nuestra geografía, ¿no? Y aparecían inmensos, potentes, poderosos, eran la referencia. Tú vas paseando por Castilla con el coche y ves a lo lejos una mole de estas y dices, ah, ese es el silo de no sé dónde, ¿no? Eso es muy bonito. Y los dos de puerto, los dos únicos de puerto, pues como este de Málaga ya desaparecido que he dicho, pues se situaban también potentes y poderosos en los puertos, ¿no? Bien, pero ¿qué nos depara la construcción de los hilos en nuestro paisaje? Pues a veces fenómenos tan paradójicos como este que os voy a enseñar ahora, ¿no? Y algunos otros. Este es el albergue de Navacerrada, de un proyecto de Coderch, uno de los grandes arquitectos del siglo XX españoles, moderno, como no, que en el año 1952 hace este proyecto. ¿Pero qué pasa en el año 1952? Que aparece el silo tipo B del que os he hablado antes, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué pieza es más moderna de las dos? La que de repente ha hecho el ingeniero agrónomo, sin saber nada de arquitectura, sin estar revestido, como algunas autoridades del servicio de la Red Nacional pensaban que había que revestir a los pobres hilos para que la gente no se asustara. Pues evidentemente para mí es mucho más potente y más bella pieza de arquitectura este silo tipo B que este proyecto de Coderch, al que le tengo un gran respeto y admiración porque es un grandísimo arquitecto, pero en el mismo año estaban pasando estas cosas, ¿no? Creo que esto es muy importante desde el punto de vista arquitectónico. Os he dicho antes, este es un ejemplo, lo pongo también como contrapunto, de un silo historiado. Había que historiarlos, había que decir los silos que van a la zona norte que tengan no sé qué motivo para que se integren en el paisaje de la zona norte. Menuda tontería, ¿no? Los silos que tengan, no sé, que estén en Andalucía, que tengan un pináculo rojo porque parece que así estamos en Andalucía. Pues eso pasaba, ¿no? Cuando vuelvo a decir que es mucho más bello el silo como fue concebido, ¿no? Y potente en el paisaje. Y el último caso, para mí el más dramático de todos, que lo titulo en un capítulo en la tesis, que es el fracaso del contextualismo. Es decir, este es el silo de Zamarramala al lado de Segovia, este es el Alcázar de Segovia. Este silo es exactamente el mismo silo que este de aquí, es el silo tipo B. Tiene la torre en esquina, las celdas y bueno, este tiene un pequeño volumen adosado aquí de maquinaria auxiliar, pero es exactamente el mismo silo. ¿Qué pasó ahí? Que le dijeron a los ingenieros del servicio, le dijo el marqués de Lozoya, precisamente, hombre, ¿cómo vas a plantar este silo al lado del Alcázar de Segovia? Tendrás que hacerle algo, tendrás que parecer que no sea un silo. Digo yo, pues me cago en la mar salada. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer este silo historiado con perdón cuando lo que tenía era esto, ¿no? ¿A quién se le ocurre vestirle de lagarterana o ponerle un disfraz para ocultar la potencia de este silo? No me digáis que este silo no hubiese estado muchísimo mejor aquí frente al Alcázar, hablando de su tiempo, ¿no? Diciendo, este es el silo del siglo XX y ese es el Alcázar de Segovia de su tiempo, ¿no? Pues no, hubo que hacer esta barbaridad increíble para un edificio que hacía exactamente lo mismo. Esta es otra de las paradojas de lo que pasa con los silos en nuestro paisaje. Pero esto, vamos a la parte positiva.
nos depara también cosas como estas, ¿no? Cuando en un mismo enclave el silo se ha quedado pequeño y de repente el servicio, la red nacional decide que tiene que ampliar la capacidad porque los pueblos producen más. Pues de repente hacen un silo al lado del otro y dicen, bueno, pues ¿cuál es el mejor? Pues si este era un silo tipo D, pues ahora nos viene mejor un silo tipo C, yo qué sé, por razones constructivas, por razones económicas, por razones de capacidad. Pues todo esto nos va deparando estas imágenes de conjuntos de silos que podemos ver también a lo largo de la geografía española y que no me digáis a mí que esto no es arquitectura y de la buena y potente arquitectura. Fijaros este silo de selección, perdón, este silo tipo B también con su torre, o este macrosilo de hormigón deslizado. Pues este conjunto es una maravilla. O este otro que de repente decidieron, no, vamos a hacer uno igual que el que había antes. Pues ya hemos hecho uno, pues lo hacemos igual. Y de repente estos dos silos sencillísimos aparecen ahí como mirando al paisaje, ¿no? Mirando a la llanura de esta manera. O estos otros dos, tipos B, pero que tienen una ligerita variación, porque uno tiene cubierta inclinada y otro la tiene plana, con sus dos torres en la esquina que también se están como mirando, ¿no? O estos otros, que están en Briviesca, que es el silo tipo B y un pequeño silo tipo D, que parece que casi se están besando a través de las marquesinas, ¿no? Pues esto es bello en el paisaje. A mí, el que piense que eso no es bello, yo creo que está equivocado, porque es muy bonito esta presencia arquitectónica en el paisaje. Claro, si los hubiésemos historiado, ya no sería tan bello. O este otro, con sus pináculos incluso, llega a ser un conjunto interesante, girados los dos. O este otro, que es el último que traigo de estos conjuntos, que para mí es el más bello de todos, que es Medina del Campo, donde aparecen un pequeño silo tipo C, fijaros la magnitud, la diferencia de escala, ¿eh? El tipo C era uno pequeñito de recepción que hemos visto, este que es de selección vertical de semillas, de experimentación, y el gran macrosilo con hormigón deslizado. Pues fijaros qué conjunto, ni el mejor arquitecto, si lo hubiese, que hubiese querido hacerlo a posta, hubiese sacado una imagen tan poderosa como esa, ¿no? Entonces, con eso yo voy a intentar acabar, y me vais a permitir que acabe leyendo un poco las conclusiones, porque la presencia de estos nuevos hitos en el paisaje español es algo que muestra una determinada actitud, comprometida con la inserción de estas complicadas piezas, que nos habla de la técnica y de su evolución, y que nos transmite el respeto que hacia el campo tenían aquellos ingenieros formados en su particular contexto cultural. En definitiva, ellos fueron capaces de entender, en muchas ocasiones con admirables resultados como este, una intensa poesía que nadie les había pedido, nadie les había dicho, hacerme algo bello. Los silos de la red, surgidos exclusivamente de la técnica, han pasado a formar parte ineludible del paisaje español para enriquecerlo y matizarlo, aportando dosis de escala y de presencia humana que no son ajenas a la componente poética que impregna la visión del espectador comprometido. Vamos a hablar del vínculo con la arquitectura. Es un hecho evidente el retraso de varias décadas en el que España se vio envuelta desde principios del siglo XX, agravado por la guerra civil y sus consecuencias políticas. De manera paradójica, es este retraso el que permite la construcción de la red como un hecho aislado y de supervivencia dentro de la política autárquica de la época. Pero también dio lugar a las singularidades específicas de la arquitectura española que se empezaron a gestar tras la guerra civil. La mirada hacia el agro y la falta de tecnología hicieron que los arquitectos españoles agudizaran el ingenio y establecieran su particular perspectiva de la profesión. Sus medios de transporte habituales eran el automóvil y el ferrocarril. Los hilos de la red estaban justo allí, estaban al lado de las carreteras y al lado de los caminos ferroviarios. Resulta pertinente, pienso yo, pensar que si la manera de construir los hilos estuvo influenciada desde la disciplina arquitectónica, también los hilos influirían en nuestros arquitectos, produciendo trasvases disciplinares en ambas direcciones. Así, el rigor compositivo de Aburto y las particulares expresiones volumétricas de Ballesteros o Peña Ganchegui, las ricas y virtuosas investigaciones geométricas de Pfeiffer y Leoz, la búsqueda espacial basada en la ley y el orden estructural en García de Paredes, la funcionalidad modular por adición de Corrales y Molezún, la componente técnica y constructiva en Eloíza más expresionista, la sensualidad volumétrica en ciertas obras de Coderc, la relación con el paisaje y su renuncia voluntaria a los dictámenes del estilo internacional en Redón, el disfrute volumétrico y el enraizamiento en la tierra de Cano Lasso,
el ritmo y el alarde geométrico de Fullaondo, y finalmente el vínculo al lugar físico y cultural, así como la importante gravedad de las rotundas formas de Antonio Fernández Alba, podrían ser claramente características aplicables a los hilos de cereal de la red. Y viceversa, ya que, en definitiva, la coherencia que existió a lo largo de todo el episodio de la Red Nacional de Silos, si exceptuamos los casos particulares que vinieron de la mano del fracaso del contextualismo que ya os he explicado, se traduce en una riqueza expresiva que se va sucediendo a través de la evolución de los tipos y que permitió a los ingenieros agrónomos establecer los parámetros adecuados para una sabia y enriquecedora inserción en el paisaje de unas obras que hasta ahora pocos habían visualizado como arquitectura. Parámetros que, como hemos visto, no eran otros que los que iban buscando en un nivel superior de investigación y riqueza cultural los arquitectos que han escrito las páginas de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. Lo que hasta aquí hemos visto me permite afirmar sin dudarlo que la Red Nacional de Silos ha sido una actuación única por su estrategia y por su coherencia, arrojando un resultado unitario que permite diferenciarla con claridad de cualquiera de las actuaciones que desde el ámbito privado se hayan realizado relativas a los silos. Cuando el ornamento está ausente en nuestros silos, es cuando se muestran en todo su esplendor, pudiendo afirmar que existen pocas experiencias arquitectónicas y paisajísticas tan emocionantes como las que he podido disfrutar recorriendo los paisajes de la geografía española con la intención de descubrir estos silos. Al principio de aquellos viajes no imaginaba el alcance de la fascinación que los primeros modernos rindieron a la tipología nacida en 1842. Según se iban sucediendo, pude también comprobar la callada admiración de nuestros arquitectos hacia los silos de la red, que ellos iban encontrando en los mismos recorridos que yo disfruté. Con sus aportaciones y sus deudas, con sus virtudes y sus defectos, lo que no podrá negarse a los 35 tipos que constituyen la Red Nacional de Silos en España es una personalidad propia que, no nos cabe duda, tiene que pasar a formar parte de la historia de la arquitectura del siglo XX. Mediante el reconocimiento que les rinde este trabajo, estas catedrales dejarán al menos de ser olvidadas y quedará recogido mediante esta catalogación la labor ingente llevada a cabo entre 1949 y 1990 por un puñado de ingenieros agrónomos con la ayuda de un arquitecto asesor. No me cabe la más mínima duda de que sin los silos de la Red Nacional, el paisaje español y la historia de la arquitectura española del siglo XX habrían sido diferentes. Muchas gracias.